Evangelio según San Juan. Capítulo 11. Versículos del 39 al 56. Vuelve el Señor a Judea, y resucita a Lázaro. Versos del 1 al 44. Segunda parte. Muchos por este milagro creen en él. Y otros le denuncian a los sacerdotes y fariseos, que convocando su sinedrio, resuelven hacerle morir. Versos 45 al 48. Profetiza Caifás, que Jesús debía morir, para que se salvase todo el pueblo. Versos 49 al 53. Jesús se retira a la ciudad de Efrem. Versos del 54 al 56. 39, dijo Jesús. Quitad la losa. Dícele Marta, que era hermana del difunto. Señor, ya hiede, porque es muerto de 4 días. 40, díjole Jesús. ¿No te he dicho, que si creyeres, verás la gloria de Dios? 41, levantaron pues la losa. Y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. 42, yo bien sabía que siempre me oyes, mas por el pueblo, que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. 43, y habiendo dicho esto, levantó la voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. 44, y en el mismo punto salió el que había estado muerto, atados los pies y las manos con vendas, y cubierto el rostro con un sudario. Díjoles Jesús: Desatadle, y dejadle ir. 45, muchos pues de los judíos, que habían venido a ver a María y a Marta, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 46, mas algunos de ellos fueron a los fariseos, y dijéronles lo que había hecho Jesús. 47, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿Qué hacemos, porque este hombre hace muchos milagros? 48, si lo dejamos así, creerán todos en él. Y vendrán los romanos, y arruinarán nuestra ciudad y nación. 49, mas uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo pontífice de aquel año, díjoles: ¿Vosotros no sabéis nada? 50, ni pensáis que os conviene que muera un hombre por el pueblo, y no perezca toda la nación. 51, mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que siendo sumo pontífice aquel año, profetizó, que Jesús había de morir por la nación. 52, y no solamente por la nación, mas también para juntar en uno los hijos de Dios, que estaban dispersos. 53, y así desde aquel día pensaron cómo le darían la muerte. 54, por lo cual no se mostraba ya Jesús en público entre los judíos, sino que se retiró a un país cerca del desierto, a una ciudad llamada Efrem, y allí moraba con sus discípulos. 55, y estaba ya cerca la Pascua de los judíos. Y muchos de aquella tierra fueron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse a sí mismos. 56, y buscaban a Jesús. Y se decían unos a otros estando en el templo: ¿Qué os parece, de que no haya venido a la fiesta? Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían mandado, que si alguno sabía en dónde estaba, que lo manifestase, para prenderle. Comentarios. 39, dijo Jesús: Quitad la losa. Dícele Marta, que era hermana del difunto: Señor, ya hiede, porque es muerto de 4 días. 1. Marta parece que no había comprendido todavía cuál fuese el designio de Jesucristo, creyendo que el mandar que quitase la losa era para tener el consuelo de verle, y por eso procuraba con buenas razones apartarle de este intento, por excusarle la molestia de percibir el mal olor que naturalmente echa de sí un cuerpo muerto después de 4 días de enterrado. 40, díjole Jesús: ¿No te he dicho, que si creyeres, verás la gloria de Dios? 1. Verás una obra digna de Dios, un efecto del poder que tengo como Dios, y que hará que me glorifiquen los hombres.
41. Levantaron pues la losa. 1. Texto griego. Menos, donde el muerto había sido puesto. Faltan en la Vulgata estas palabras. Y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. 2. Jesucristo unas veces hablaba como Dios, y otras como hombre. Cuando dijo a Marta que era la resurrección y la vida, habló como Dios. Mas ahora obrando como hombre, alza los ojos al cielo, y da gracias al Padre porque le había oído. Vuélvese a su Padre, para que ninguno ignorase de dónde tenía la potestad de hacer milagros, mostrando al mismo tiempo que no tenía necesidad de ruegos para ser oído, pues daba gracias antes de haber rogado, y porque sabiendo perfectamente cuál era la voluntad del Padre, hablaba ya como si el milagro estuviese hecho. 42. Yo bien sabía que siempre me oyes. 1. Porque siendo verdaderamente su único hijo por la unión inefable que se había hecho del hombre con Dios en la persona del Verbo, no podía dejar de ser oído. Porque el Padre y el Hijo quieren siempre una misma cosa. Santo Tomás. Mas por el pueblo, que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. 2. Acomodándose a su corta capacidad, para que poco a poco e insensiblemente se acostumbrasen a conocer al Hijo por el Padre, juzgando de él por esta unión de voluntad y de doctrina que les mostraba haber entre los dos. 43. Y habiendo dicho esto, levantó la voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. 1. Esta es la voz de un Dios omnipotente, que tiene en su poder las llaves de la muerte y de la vida. Y esto mismo quiso el Señor que comprendiesen los que le oían clamar de esta manera. 44. Y en el mismo punto salió el que había estado muerto, atados los pies y las manos con vendas, y cubierto el rostro con un sudario. 1. Díjoles Jesús, desatadle, y dejadle ir. 1. Aquí se vio un doble milagro. Porque no solamente resucitó Lázaro a la voz del autor de la naturaleza, sino que atado como estaba salió del sepulcro, quitando de este modo a los judíos todo pretexto de poder dudar del milagro, o de calumniarle de que había usado de alguna ilusión para engañarlos. Y por esta razón mandó que ellos mismos le desatasen, para que reconociesen si era verdad que estaba vivo, y que realmente andaba por su pie, el que hacía 4 días que estaba enterrado, y con señas indefectibles de haber muerto. La manera de amortajar que acostumbraban los judíos, era cubrir con un lienzo la cabeza y la cara del difunto, y envolvían el resto del cuerpo con un paño, que fajaban con muchas vendas desde las espaldas hasta los pies. Esta imagen sensible de la muerte y resurrección de Lázaro, nos representa cuán difícil es que el pecador que está agobiado bajo el peso y hábito de sus pecados, se levante por último y resucite a la gracia. Y cuán poderosa es necesario que sea la voz interior de esta gracia que le ha de restituir la vida. San Agustín, acerca de Juan, Tratado 49. La palabra solvite creen muchos que fue dicha a los apóstoles. 47. Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntaron concilio, y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. 1. ¿Cómo nos estamos así? Dicen, mano sobre mano y sin tomar providencia con este hombre que hace tantos milagros. Lo que debía servir para su desengaño, y hacerlos volver sobre sí para que reconociesen al Señor por el verdadero Mesías, los llena de nuevo furor y rabia contra su persona. 48. Si lo dejamos así, 1. Creerán todos en él, y vendrán los romanos y arruinarán nuestra ciudad y nación. 1. Si dejamos a este hombre que siga predicando y haciendo milagros, todo el mundo creerá en él, le reconocerá por rey. Y los romanos para castigar esta rebelión volverán sus armas contra nosotros, y nos exterminarán del mundo. ¿Cómo discurren de este modo los que esperaban un Mesías, que según su opinión los había de restituir a su antigua libertad, después de haberlos hecho triunfar de todos sus enemigos? Se ve claramente que no hablaban con sinceridad, ni por el interés de la nación, y que tan solamente aspiraban por todos los medios que les dictaba su envidia a que el pueblo no reconociese a Jesús por el Mesías. Pero sucedió todo lo
contrario, porque queriendo impedir el exterminio de su nación, y la ruina de su ciudad, con la muerte de Jesucristo, fue esta justamente la causa de su total dispersión, y de la entera desolación de Jerusalén, quedando privados a un mismo tiempo del reino temporal que temían perder, y de la vida eterna en que no pensaban. San Agustín, Ut Supra. 51. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que siendo sumo pontífice aquel año, profetizó, que Jesús había de morir por la nación. 1. Dios, que había acostumbrado a hablar a su pueblo por la boca del sumo sacerdote, dirigió en esta ocasión la lengua y el espíritu de Caifás para que pronunciase un oráculo, cuyo verdadero sentido él mismo no entendía. Él habló de sí mismo, que convenía quitar de en medio y hacer morir a aquel hombre, para que por su causa no pereciese toda la nación. Y este consejo le fue sugerido por una falsa política que le dictaba, que debía ser oprimido un inocente por un peligro remoto e imaginario. Mas no habló de sí mismo la verdad del misterio que comprendían estas mismas palabras. Esto es, que el Hijo de Dios hecho hombre debía morir para salvar al universo. Y así el Señor se sirvió de la boca de Caifás, como en otro tiempo de la de Balaam, para profetizar el misterio inefable de nuestra redención. Al mismo tiempo quiso el Señor darnos a entender cuánto respeto se debe a sus ministros y a los que están en su lugar, aunque sean malos y perversos, pues así honró el mismo Señor la dignidad de que están revestidos, y el lugar que ocupan en su nombre. Santo Tomás acerca de Juan. 52. Y no solamente por la nación, mas también para juntar en uno los hijos de Dios, que estaban dispersos. 1. Por los gentiles que andaban derramados por todo el mundo, abismados en sus errores y vicios, y que el Señor había de convertir, para formar de ellos y de los judíos que creyesen un solo pueblo, una sola grey, una sola iglesia. 53. Y así desde aquel día pensaron cómo le darían la muerte. 1. Porque las reflexiones políticas de Caifás les quitaron todo escrúpulo, y así sin otro examen decretaron su muerte. Y desde aquel punto comenzaron a pensar en el modo de hacerle prender para ejecutar su malvado designio. 54. Por lo cual no se mostraba ya Jesús en público entre los judíos. 1. Portándose en esta ocasión como hombre, y dando a sus discípulos un ejemplo que pudieran seguir. San Agustín sobre Juan, Tratado 49. Sino que se retiró. 2. Texto griego. Ekeiten, de allí. A un país cerca del desierto, a una ciudad llamada Efrem. 3. Y allí moraba con sus discípulos. 3. Texto griego. Efraín. Puede ser la misma que se llama Efrón en el segundo de Paralipómenos 13, 19. San Jerónimo la pone 20 millas distante de Jerusalén hacia el septentrión. 55. Y estaba ya cerca la Pascua de los judíos, y muchos de aquella tierra fueron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse, 1, a sí mismos. 1. Con oraciones y sacrificios según ordenaba la ley, para disponerse a celebrar la Pascua con mayor pureza y santidad. 56. Y buscaban a Jesús, y se decían unos a otros estando en el templo, 1, ¿qué os parece, de que no haya venido a la fiesta? Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían mandado que si alguno sabía en dónde estaba, que lo manifestase, para prenderle. 1. Muchos intérpretes creen que estos eran enemigos de Jesucristo, que le buscaban para prenderle, o para denunciarle al Sinedrio. Y esto parece que se funda en las palabras que se siguen. Otros lo explican de los judíos aficionados al Señor y a su doctrina, que deseaban verle y oírle predicar en el templo como solía.